Continuamos con nuestro curso de Photoshop. En la clase anterior habíamos visto filtros de interpretación o de interpretado. Y en esta clase vamos a trabajar con los filtros de pixelizar. Tenemos dos archivos para esta clase que están disponibles en la descripción del video en la página del curso de Gov3 Studio para que lo puedan descargar y seguirme paso a paso. La imagen de unas gotitas de lluvia que nos va a permitir ver un efecto en particular. Y la imagen de un rostro que nos va a permitir ver algunas opciones de aplicaciones quizás comerciales de alguno de estos filtros. Voy a tomar la capa original de esto, voy a clonarla presionando Control J, lo voy a convertir en objeto inteligente. Recuerden, objetos inteligentes nos permiten editar una capa de forma no destructiva. Presiono Control J varias veces para clonar muchas de ellas. Me voy a quedar con la primera y voy a trabajar con ella. La enciendo y la apago. Perfecto. Nos vamos a ir a filtro, voy a seleccionar la opción de pixelizar y voy a seleccionar la primera opción de cristalizar. Lo presiono y cristalizar me permite a mí básicamente crear como una especie de vitrina de mosaico de estos de cristal que se pueden ver quizás en algunas iglesias o algunos trabajos artesanales, por ejemplo. Y acá tengo una vista previa del tamaño de la celda. Yo puedo hacer que la celda de ese cristalizado sea mayor. Vamos a alejarnos un poco. Y pueden ver el efecto que tiene en la imagen. Es como si lo apretamos mucho y hacemos que la celda sea muy apretada, es como si estuviéramos viendo la imagen a través de un vidrio esmerilado cuyo esmeril ha sido muy torpe. Si lo hacemos más delgadito, el esmerilado es quizás como un poquito más preciso, pero sigue teniendo cierto nivel de torpeza. Si aumentamos esos cristales, eventualmente estamos deformando tanto la imagen que pareciera como si la estuviéramos censurando. ¿Ok? Como que si no quisiéramos mostrar realmente el detalle del sujeto. Entonces, el valor que ustedes vayan a seleccionar para aplicar este efecto dependerá enteramente de ustedes. Voy a seleccionar este, se aplica y pueden ver que ahí está el efecto. Al trabajar en objeto inteligente siempre puedo hacer doble clic en el filtro y puedo regresar a las opciones en caso de que las quiera modificar para cambiar la apariencia. Este sería el primer filtro. El segundo filtro lo voy a trabajar en la capa siguiente. Vamos a ir a filtro, pixelizar y vamos a seleccionar ahora la opción de fragmento. La opción de fragmento no la vamos a detectar muy bien en esta imagen, la vamos a detectar en la de la gota de lluvia. Lo voy a aplicar y pueden ver que a simple vista, voy a apagar el filtro, me voy a acercar un poco la mirada de la chica. A simple vista parece un desenfoque, pero no lo es. Es como una clonación de la misma película pero hacia un lado y de una capa como más transparente. Es como un efecto raro que puede ocurrir a veces en algunas películas muy antiguas, películas de fotografía o películas fílmicas de video. Entonces voy a encender el filtro otra vez y pueden ver que se ve como un efecto allí muy extraño y con una textura rara en la imagen. Lo vamos a detectar mucho mejor en la imagen de las gotas. Voy a presionar Control J, la vamos a convertir en objeto inteligente, nos vamos a ir a filtro y vamos a seleccionar la opción de pixelizar fragmento. Voy a aplicarlo y me voy a acercar un poquito. Aquí se nota un poquitito más. Vamos a ver el antes y el después. Podemos ver que es como una clonación de los elementos que están dentro de la imagen, pero se separan hacia afuera. Eso en inglés tiene un término que se llama offset. Es como una copia de cada elemento o de cada sujeto dentro de la imagen sobre sí misma, pero escalada para que sea un poco más grande y además se ve como fantasmal. De esa forma funciona el fragmento. Es posible que ustedes lo puedan aplicar para algunos documentos para hacer que se vean como más torpe o más desenfocado, como si tuviera algún error esa película o esa foto, esa imagen que estén trabajando. Realmente a uso comercial es muy poquito. Y bueno, no tenemos ninguna opción. Si hago doble clic, no es que pueda entrar y controlar qué tanto de ese fantasma se está haciendo más grande o más pequeño. Son opciones predeterminadas del programa. Voy a regresar a la primera capa, al primer ejercicio, perdón. Voy a encender la siguiente capa. Nos vamos a ir a filtro y vamos a seleccionar ahora la opción de grabado. El grabado funciona de una forma extraña. Lo voy a presionar y me permite a mí como generar como un ruido muy raro dentro de la imagen. Voy a alejarme un poco y se ve como si una máquina muy antigua hubiera tratado de imprimir la imagen utilizando tintas incorrectas. Utiliza como puntos para deformar la imagen, ¿ok? Como para descomponerla un poco y descompone los píxeles originales en píxeles más pequeños que tienen como saturaciones un poco más altas y un poco más bajas, las modifica y luego los puntos
de tonos medios de la imagen tiende a hacerlos muy blancos para que te quedes con el contraste de las zonas que son como un poco más oscuras. En este caso estoy utilizando puntos pequeños, pero puedo utilizar puntos medios y pueden ver que recupera un poquito más de la imagen. Puntos vastos que son muy grandes, o puedo seleccionar líneas. Esto es muy interesante. Aquí es cuando yo creo que tiene quizás un potencial un poco más interesante para crear un efecto dentro de la imagen. Puedo utilizar líneas más largas para desgastar la imagen o trazos cortos. A mí me gusta, en este caso voy a utilizar trazos medios para que se note el efecto que quiero lograr. Voy a presionar OK. Hay una deformación muy rara en la imagen, entonces tengo que presionar Control Shift A o filtro para entrar al Camera Raw. A este filtro le voy a quitar completamente la saturación, voy a hacer que la exposición sea un poco menor y voy a aceptarlo. Y voy a encender la capa de fondo. La capa de fondo es la capa original. Selecciono esta capa, este método de fusión, y voy a elegir un método de fusión que me permita hacer que las zonas blancas de la imagen sean invisibles. Ese método de fusión es multiplicar. Y entonces a partir de acá puedo crear como un efecto de desgastado o antiguo dentro de la imagen. Como si se hubiera deteriorado mucho el papel donde está impresa la foto o la imagen. Solo que ahora la opacidad es demasiado fuerte. Entonces yo podría elegir una opacidad de quizás un valor de un 25%, 25%, para que se note un poco ese degradado y entonces la imagen se vea como un poco más antigua o sucia. Si quiero hacer que se vea más antigua o sucia, entonces tendría que seleccionar la capa original de fondo y hacer unos ajustes de tonos para que se vea un poco más antigua. Entonces podría ir a filtro, Camera Raw o Control Shift A en el teclado. Vamos a bajar un poco la saturación para que se vea como un poco más antigua. Los colores se van a ver como un poco más lavados. Le voy a dar un poquito más de claridad para que haya un poquito más de contraste en la imagen. Y voy a hacer que los tonos de la imagen sean quizás un poquitico más cálidos. Y quizás bajarle un poquito la exposición. Acepto y pueden ver que ya de forma, a través de dos filtros, modificando un poco la imagen. En este caso no lo hice en objeto inteligente. Debía haberlo hecho en objeto inteligente para que sea un cambio que lo pueda editar más adelante. No hagan esto de trabajar en una capa rasterizada. Pero fíjense que una capa editada con esa combinación de filtro encima, entonces ya ahora se hace un poquitito más comercial. Entonces este considero del filtro de grabado, creo que es un filtro que ya se puede usar un poquito más a nivel comercial, a diferencia de los anteriores. El de cristalizar es muy extraño. Yo rara vez me he visto obligado a usarlo para una composición comercial real. Nos vamos a ir a filtro ahora, vamos a seleccionar la opción de pixelizar y tenemos la opción de mosaico. Lo voy a presionar y me permite a mí como censurar una imagen. Me preguntan si he utilizado esta imagen. Sí, la he usado para censurar algunas cosas que me ha tocado censurar. Por ejemplo, en nivel de fotografía, yo trabajo con fotografía de producto, trabajo con fotografía de arquitectura, pero también trabajo con fotografías de modelos y trabajo con modelos en ropa interior, en bikini, en fotografía urbana y trabajo con desnudos también. Y en algunas fotos, cuando me ha tocado subirlas a redes sociales o editarlas para los clientes para los que trabajo en redes sociales, me toca seleccionar alguna de estas zonas de la imagen y editarlas. Pero no lo hago de esta forma, ¿ok? No se lo aplico a toda la fotografía. Entonces imaginemos que quiero censurar una parte de la foto, no lo hago de esta forma, sino que selecciono la capa que quiero, la fotografía. Imaginemos que la zona, por ejemplo, de la boca de la chica es la que quiero censurar. Entonces tomo la capa original y la clono, Control J, apago la anterior y a esta capa le voy a hacer una máscara de trabajo. Quiero trabajar únicamente sobre ella. Entonces voy a crear una zona, que es la zona que quiero censurar. Imaginemos que es la boca y quizás su ojo derecho, porque pueden ser varias zonas de una foto que quiero censurar y quizás, no sé, esta zona del cabello, por ejemplo. Vamos a presionar Alt y deseleccionar esto y con Shift volver a agregar otra selección. Imaginemos que esas son las tres zonas que quiero censurar de la foto. Pues la selecciono y aplico una máscara. Entonces ahora el censurado o el filtro que voy a aplicar solo se va a aplicar a estas zonas de la foto. Entonces ahora sí puedo ir a filtro, puedo seleccionar la opción de pixelizar y seleccionar la opción de mosaico. El mosaico o el desenfoque o ese censurado se va a aplicar solamente a esas zonas. Si el mosaico es muy bajito, el nivel de censura que va a tener la imagen es muy bajo. Esto depende también, es directamente proporcional a la resolución de la imagen en la que estés trabajando. Si la imagen es muy pequeña, pues tendrás que usar tamaños de celda más pequeños. En este caso voy a usar tamaños de celda un poco más grandes para que el censurado se vea un poco mejor. Lo acepto y como solo se está aplicando a eso, entonces puedo encender la capa de abajo
y pueden ver que está la capa original y estoy censurando aquellas zonas de la fotografía que no están aptas para el público o que Instagram me lo va a censurar o algo así. ¿Ok? Esta sería como una forma de trabajar en ellas. Las voy a seleccionar, las voy a meter en un grupo y les voy a dejar este archivo de Photoshop incluido en los archivos del curso. ¿Ok? Vamos a seleccionar la siguiente capa. Creo que voy a necesitar más, así que las clono presionando Control J. Selecciono esta capa y nos vamos a ir a Filtro, Pixelizar y vamos a seleccionar ahora la opción de pinceladas. Me acerco un poco y a simple vista no veo un cambio. La apago, lo enciendo y no veo ningún cambio. Vamos a ver si en la capa de las gotas de agua, que tiene un poquito más de contraste, podemos notar el cambio. Control J para duplicar, lo envío hacia arriba, lo convertimos en objeto inteligente. Igual, Control J varias veces para duplicarlos. Me quedo con esta duplicado. Vamos a irnos a Filtro, Interpretar y vamos a seleccionar la opción, en Pixelizar, la opción de pinceladas. Me acerco y vamos a ver si hay algún cambio. Voy a dejar la imagen de fondo. Enciendo y apago. Y pueden ver que sí hay un cambio. Está modificando el contraste dentro de la imagen y está haciendo que se vea como más difuso las zonas de los tonos brillantes. Ahí está. Y estoy perdiendo mucho detalle en los tonos medios. Entonces hay como más contraste en las zonas de brillo y oscuro y pierdo contraste en las zonas de tonos medios. Esto hace que se vea como si ha sido pintado como por un pincel. Lamentablemente no tengo cómo controlar la escala de esa pincelada. Es un modificador o un filtro que se apaga o se enciende. Así que usos comerciales muy bajitos. Creo que hay unas formas un poco más correctas de lograr ese efecto si eso es lo que quieren hacer en su composición. Vamos a apagar esto. Apagar la capa anterior y regresamos al primer ejercicio otra vez. Apago esto y sigo con la siguiente capa. Nos vamos a ir a Filtro, Pixelizar y seleccionamos la opción ahora de puntillista. Esto es una opción que quizás, en un margen muy poquito, quizás lo puedan usar a nivel comercial. Es como para simular dentro de la fotografía que ha sido trazada o preparada como si se hubiera hecho con muchos puntitos muy pequeños. Puedo aplicarlos. Puede hacer que los puntos sean más grandes o que sean más pequeños. Hay un truco para hacer que funcione y se vea mejor, pero ya se los voy a dar. Por el momento, no. Voy a aumentar un poco el tamaño de celda y lo voy a aplicar. Pueden ver que se aplica el puntillismo, me daña un poco la imagen, que está bien porque a veces necesito esos daños dentro de una imagen si quiero hacer que se vea antigua, pero yo creo que esta no es la forma correcta de hacerlo. Entonces los voy a dejar por allí para que lo tengan como ejemplo. Pero para trabajar de una forma más correcta les voy a enseñar un ejemplo. Voy a trabajarlo en esta capa. Entonces, no la voy a encender todavía, sino que voy a crear una nueva capa. Esa nueva capa la voy a llenar del color gris neutro de Photoshop. Me voy a ir a marco, voy a seleccionar todo el marco. Voy a presionar clic derecho. Si no lo seleccionan todo, control A para seleccionar todo el documento. Clic derecho y lo voy a rellenar. En lugar de rellenarlo con la opción de según contenido, no voy a seleccionar esta opción porque no hay ningún fill o ningún relleno, porque no hay ningún contenido en la capa. Lo voy a rellenar con el tono gris al 50% de Photoshop. Esto ya lo expliqué en clases anteriores, las ventajas de trabajar con este tono gris neutro. Revisen las clases anteriores. Voy a presionar OK y pueden ver que ahora todo se ha llenado con ese gris neutro. Presiono Control D para deseleccionar. A esta capa es a la que yo le puedo aplicar ese filtro. Entonces fíjense, voy a aplicar filtro, voy a ir a pixelizar y voy a ir a puntillismo. Se aplica a esa capa, incluso hay una deformación de colores, es interesante. Voy a aumentar un poco el tamaño de la celda para que se vea más grande y voy a presionar OK. Ahora hay una deformación en la imagen. Estos tonos de colores quizás no me están ayudando para la deformación o el desgaste que yo quiero simular en la fotografía. Por lo tanto, a esta imagen la tengo que convertir en objeto. De hecho, vamos a hacer todo esto antes. Control Z para deshacer. Vamos a convertirlo en objeto inteligente. Vamos a hacer las cosas como es. Filtro. Pixelizar, vamos a ir a puntillismo o puntillista, lo acepto y ahora es un filtro que se aplica allí. Vamos a ir a filtro de cámara RAW también, porque quiero incorporarlo también como un filtro inteligente. Vamos a hacer que este filtro pierda toda la saturación y ahora quiero darle un poco más de claridad y hacer que los puntos blancos se vean un poco más blancos. Quiero que haya más contraste entre las zonas blancas y las zonas negras. Acepto los cambios y fíjense que ahora tengo algo que quizás con un poquito de imaginación me va a servir mucho mejor para desgastar una fotografía. Entonces, ahora voy a encender la capa de abajo y voy a apagar la capa esta que es del desgaste que he hecho. Tengo que elegir una forma en la que se fusione correctamente con las capas de abajo.
tengo que hacer que las zonas que están blancas se vean invisibles. Por lo tanto, el modo de fusión podría ser multiplicar, para nuevamente hacer que sean invisibles. Presiono, o en este caso voy a irme en modo normal. Si por alguna razón lo quieren al revés, porque quieren que el desgaste funcione inverso, en la capa presionan control I. Va a hacer que los negros sean las zonas oscuras y que los puntos blancos sean el desgaste. Este puede producir otro tipo de desgaste dentro de la fotografía y dependerá de ustedes si quieren usarlo o no. Yo les aconsejo exploren ambas opciones, les estoy dando ambas. Ustedes prueben en su casa a ver cuál les funciona mejor de acuerdo al desgaste que quieran lograr sobre una foto. Entonces ahora estoy elegido en modo normal. Multiplicar me hacía los blancos invisibles, ahora necesito hacer que los negros sean invisibles. Voy a seleccionar la opción de trama. Esto me permite otro desgastado sobre la imagen, ¿lo ven? Como zonas de la fotografía que literalmente se descompuso, el color de la imagen se perdió. Pero la imagen o esa opacidad está muy fuerte, entonces quizás yo podría bajar eso como un 15%. Y aquí está. Ese desgastado así en la fotografía puede hacer que algunas zonas se vean como desgastadas. Solo que la escala no es la correcta. Entonces siempre, como son objetos inteligentes, puedo regresar al puntillismo. Voy a aceptar los cambios y voy a hacer que el tamaño de la celda sea más grande. Acepto los cambios, esperamos un poco porque se tienen que procesar el resto de los cambios. Y pueden ver que ahora el desgaste es un poco más grande y ahora tengo un poquito más de control. Quizás están muy nítidos y en mi caso particular quiero hacer que se vea un poquito más real. Entonces podría ir a filtro, desenfoque de movimiento, por ejemplo, y darle un poco de movimiento a esos desgastados de la imagen, quizás menos, porque tienen muchos, y hacer que el movimiento se vea como en diagonal. Un poquito más de movimiento y presiono OK. Y el desgaste ahora se va a ver de esta forma. Entonces podemos ver antes y después para crear desgastes en alguna fotografía. Es un uso bastante interesante. Estos ejercicios que acabo de colocar los voy a meter en un solo grupito para que les quede a ustedes para revisar. Vamos a minimizar todos estos para que sea más cómodo para manejar de ustedes cuando estén trabajando en capas. Vamos a ir a la siguiente capa, nos vamos a ir a filtro, vamos a seleccionar la opción de pixelizar y vamos a seleccionar el último que sería semitono de color. Lo presiono. En este caso no me voy a meter con las propiedades, quiero hacerlo así tal cual como viene por defecto y voy a presionar OK. Y básicamente lo que me genera es como un error de impresión pop. Vamos a acercarnos un poco para que me entiendan. Genera este tipo de efectos. Este tipo de efectos son muy interesantes cuando quieres lograrlos a propósito, no cuando se generan por error. Son como detalles de impresión. Son como láminas que se imprimieron, pero cuyos CMYK, o sea, sus capas de cian, magenta y yellow, cuando los mandaste a impresión no estaban quizás completamente alineadas y generan estos errores a veces en los marcos de la fotografía. Entonces en este caso lo que está es provocando ese filtro. Si entro a la opción del semitono, yo puedo ajustar los ángulos de la trama. Entonces imaginemos, los voy a colocar todos a 45, 45, 45, 45. A ver qué sucede. Presiono OK y no veo ningún cambio, porque entonces todos los puntos de ese cian, magenta y yellow y el black o los negros no están perfectamente alineados. Entonces vamos a tener que separarlos un poco. El primer canal de impresión, que es el cian, lo voy a rotar y lo voy a bajar. Los voy a estar moviendo cada 10 valores. Este sería 30. Vamos a colocarlo a 40, a 50 y a 60. Acepto y pueden ver que ahora sí hay una variación de esos canales, del red, cian y bueno, todos los canales para imprimir. Por último, puedo cambiar el tamaño del radio y quizás llevarlo a unos 25 píxeles para que sea más grande y entonces ya estoy abusando demasiado del efecto. Y dependiendo de la composición que puedan crear, va a ser útil o no. Entonces, de esta forma funcionan todos estos filtros. Pueden practicar con la imagen número 1 o con la imagen número 2. Yo voy a incluir todos estos archivos. Estas capas ya no se usaron. Voy a incluir estos archivos en la descarga para que puedan practicar también en casa. Esto es todo por este video y nos vemos en el que viene. Hasta luego.